longitudinal. A estas fracturas las llamamos longitudinales porque siguen el eje mayor del peñasco, paralelamente. Por el contrario, si el impacto ha sido en la región occipital, el rasgo de fractura cruza el peñasco, el eje mayor del peñasco, en diferentes formas. Por ejemplo, aquí tenemos un rasgo que pudiera haber comprometido el conducto auditivo interno. Entonces acá nosotros podremos tener compromiso del octavo y eventualmente del séptimo, pares. En este otro rasgo de fractura, ejemplo, que está en la parte de atrás, tenemos que el rasgo de fractura invade, compromete la cápsula ósea laberíntica. El laberinto es, que aquí tienen anterior coclear, posterior vestibular, es una unidad anatómica muy delicada que está protegida por una cápsula de hueso, que es la cápsula óptica, y cuando esta solución, o mejor dicho, esta integridad anatómica se compromete y hay una fractura del laberinto, habitualmente se compromete en forma muy severa la función coclear y o vestibular. Entonces tendremos síntomas auditivos y del equilibrio, pero en forma de crisis de instalación violenta, muy rápida, como un episodio, como un ataque de crisis vestibular, es decir, desequilibrio, vértigo, náuseas y vómitos, parecido a la enfermedad de Meniere, porque además hay síntomas cocleares. Pero, como les estaba comentando, lo que nos va a dar la pauta de qué o cuál o hacia dónde va el origen de esta crisis es el contexto en que ocurre. En este caso, sería un contexto de trauma. En el caso de las fracturas longitudinales, también el rasgo de fractura ocasionalmente puede comprometer el trayecto del facial en su porción timpánica o mastoidea. ¿Ya? Ojo. En el caso de las fracturas transversales, vamos a ir un poquito para atrás. Ya, fíjense que el conducto y la membrana timpánica no están comprometidos, pero pudiera estar comprometida la pared medial de la caja timpánica acá, que es la pared lateral del laberinto, y eso significaría que se acumularía sangre acá. Y eso se llama hemotímpano. Entonces, el hemotímpano, que vamos a ver a continuación, es una señal de fractura, equivale a la otorragia, pero no hacia el exterior. Está dentro de la caja timpánica y específicamente nos haría sospechar una fractura transversal. Ahora, el análisis de los síntomas y signos en un paciente traumatizado de cráneo puede ser muy importante, pero hay un recurso tecnológico que en las últimas décadas ha distorsionado un poquito este enfoque semiológico en base a síntomas y signos, ya que nos facilita enormemente el estudio de estas lesiones y muy rápido. Y estas son las imágenes, ¿ya? La tomografía. Como ustedes están viendo acá, ven un peñasco izquierdo, rasgo de fractura longitudinal, oído medio. Este es el canal semicircular externo. Entonces, este rasgo de fractura no compromete el laberinto, pasa por delante de él. Aquí están viendo o empezando a ver lo que es el contenido de la caja timpánica, que son los huesecillos. Y en una siguiente toma, en el mismo paciente, un poquito más abajo, vemos el contenido ya claramente definido. Huesecillos, rasgo de fractura. Longitudinal. Rasgo de fractura combinado. Fíjense que aquí hay un rasgo longitudinal, pero hay un rasgo transversal. Entonces, en este caso hablamos de fracturas mixtas. ¿Ya? Fractura mixta. Entonces, canal semicircular lateral. Y aquí tenemos una estructura, porque ya les digo, esto es laberinto posterior, esto es laberinto anterior. Entonces, ¿qué sería esto? ¿Pueden opinar? Parece un honguito, pero en realidad es posiblemente la primera espira de la cóclea, el caracol. ¿Ya? Entonces, la tomografía nos da una imagen óptima de estas lesiones, pero tiene que ser tomada o analizada con una ventana adecuada que nos permita ver
estas pequeñas estructuras, tiene que ser desde ya de corte fino, y si no es tomada con una técnica adecuada de corte fino y buenas ventanas, no vamos a poder ver este rasgo de fractura. Y es en esos casos donde la clínica prima. A mí cuando me traen un paciente con otorragia del servicio de urgencia, ha sido un trauma importante, y tiene la tomografía negativa, yo insisto en que él tiene una fractura. Otra cosa es que no estemos pudiendo demostrarla. Ahora, vamos a seguir. Estas imágenes son muy interesantes, son gente o de pacientes que ha tenido trauma de cráneo, pero que ya pasó mucho tiempo. Entonces, las lesiones del conducto cicatrizaron y quedó este pequeño escalón, pero que les sirve a ustedes, en este caso, o en este otro caso también. Aquí está, hay una especie de separación, solución de continuidad en el hueso que ha cicatrizado esto. Pero fue fractura. Aquí hubo otorragia y hubo lesión timpánica. Aquí están viendo un tímpano ya cicatrizado íntegro, pero con una cicatriz. ¿Ya? Esa es la importancia entonces de la otorragia en ese contexto. En resumen, en trauma de oído interno tenemos lesiones que van desde las lesiones más sencillas, sin fractura, como la contusión laberíntica, que tienen que leer sus apuntes. Básicamente el síndrome postconmocional de contusión consta de 3 elementos que son de origen otológico. El primero de ellos no, la cefalea, ¿cierto? Un golpe en el cráneo produce naturalmente en los días siguientes dolor de cabeza. Pero los otros 2 síntomas son otológicos netamente. Acúfeno, ruido, el paciente queda con ruido, y pudiera tener también vértigo, en la forma habitualmente de vértigo de tipo posicional. Eso significa que el vértigo ocurre en ciertas posiciones de la cabeza con duración muy corta. Cuando el trauma, por el contrario, es muy grave, entonces produce fractura, y el paciente lo vamos a ver en un contexto de urgencia hospitalaria. Es llevado a la urgencia porque tiene otras lesiones también. Y va a ser atendido por un equipo emergentólogo, neurólogo, otorrinolaringólogo. Ahora, ¿qué tarea tiene el otorrinolaringólogo en ese contexto? Por una parte, contribuimos al diagnóstico de la fractura porque valoramos, analizamos el significado de la otorragia, el significado de las lesiones cocleares, o del equilibrio, o del nervio facial. Ahora, como les digo, a los emergentólogos se les ha hecho la cosa muy fácil por las imágenes que tienen a disposición, pero en los días posteriores seguro que si presenta estos síntomas van a llegar o van a llamar al otorrino. También la tarea del otorrino en ese contexto va a ser entonces educar al equipo para instruir el manejo del oído lesionado. Un oído con otorragia en un trauma de cráneo, ya saben ustedes qué significa, que hay una fractura, posiblemente a nivel del conducto auditivo externo, lesiones timpánicas. Entonces nosotros tenemos que enseñar que ese oído no lo pueden manipular, ni mucho menos lavar o examinar en condiciones no ideales de asepsia. Y esto todo para evitar complicaciones o minimizar las lesiones. Imagínense que a alguien en emergencia se le ocurriera hacer un lavado de los restos hemáticos, de la sangre en el conducto. Tenemos seguramente una solución de continuidad en el hueso, o sea, una fractura expuesta. Y en otros casos de lesiones más graves, además hay salida de un líquido claro, como agua, que es el líquido cefalorraquídeo. En ese caso, habrá que tener todavía más precauciones porque significa que el exterior está comunicado con el endocráneo. Entonces habrá que instalar una antibiótico-terapia profiláctica. Pero todo eso se hace en un contexto de equipo. ¿Ya? Entonces nosotros orientamos en el diagnóstico en una primera instancia, pero después, a posteriori, una vez que se supera la fase inicial de lesiones neurológicas graves o de otra naturaleza, entonces vamos a estudiar acabadamente las lesiones otológicas que tienen que ver con el peñasco y se instalarán las medidas terapéuticas del caso.
Bueno, vamos a seguir con este tema, laberintitis. Aquí tiene un esquema donde se muestra que el laberinto membranoso está rojo, está inflamado, laberinto anterior, laberinto posterior. Ahora, ¿cómo es que puede inflamarse o infectarse el oído interno? Doctor, Dime. perdón que le corte, pero había leído que en traumatismo de oído igual se podía producir sangrado mediante la trompa de Eustaquio y ahí podía dar lugar a que el sangrado sea por vía oral y no así mediante la autorragia. Ya, te Entonces, aclaro, te aclaro. Eh, Como dijimos, hay dos variedades de sangrado. Uno que sería intratimpánico, que es el hemotímpano. Ese sangrado, habitualmente con tratamiento conservador o por drenaje a través de la trompa de Eustaquio, desaparece en el curso de semanas. ¿Ya? Por una parte. Por otra parte, la otorragia hacia exterior, o si siempre es hacia exterior, la descarga hemática hacia el exterior que llamamos otorragia, casi nunca es de una cuantía que sea preocupante, ¿ya? Ahora, cuando se producen descargas incontrolables, ya sea hacia el exterior, yo no lo he visto, pero teóricamente es posible que sea una descarga por garganta, por orofaringe o nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio, significaría que hay una lesión muy grave a nivel vascular. Y en esos casos, cuando se lesiona el golfo de la yugular, la carótida, o el seno lateral, el seno sigmoideo en la cara posterior del peñasco, lo que me ha tocado vivir a mí es que son casos intratables. O sea, me ha tocado, yo recuerdo específicamente a un muchacho que lo atropelló una volqueta, él estaba en su bicicleta, llegó al hospital con un sangrado muy profuso, me llamaron, yo les dije, bueno, pero la otorragia generalmente es muy leve. No, doctor, esto es masivo. Entonces yo les dije, a ver si puedo llegar. Y aún llegando yo hubiera sido muy difícil porque cuando se lesionan grandes vasos, sobre todo arterias, el sangramiento puede ser muy grave, pero eso es muy raro. Ahora, vamos a la laberintitis y cómo se puede producir la laberintitis. Ya hablamos de la posibilidad de que sea de origen traumático, pero normalmente la laberintitis no es tan frecuente y es consecuencia de una infección a nivel del oído medio, de alguna forma de otitis media. En algunos casos se produce difusión de toxinas a través de la membrana de la ventana redonda. Otras veces hay soluciones de continuidad entre oído medio y oído interno, sobre todo cuando hay colesteatoma y destrucción de hueso. Otras veces la contaminación, la infección del oído interno se produce a través del líquido cefalorraquídeo. Ustedes saben que hay una estructura que comunica el laberinto con el espacio subaracnoideo que se llama acueducto coclear. Entonces, por esa vía podría ser. Podría ser a través del conducto auditivo interno, paciente con meningitis, y a través del conducto auditivo interno se compromete el laberinto. Y más raro que a través de la sangre, desde un foco distal, alejado, por vía hematógena, se llegue a infectar el laberinto. Ahora, en cuanto a las formas clínicas, distinguimos básicamente tres formas de laberintitis. Una laberintitis circunscrita, que también llamamos perilaberintitis o fístula perilinfática, que se produce de diferentes maneras. Aquí ustedes están viendo el laberinto, la membrana, aquí estaría la membrana de la ventana redonda y por algún traumatismo o por algún cambio de presión muy violento, como buceo, por ejemplo, se rompe esta membrana. Hay descarga de perilinfa, pero por suerte para el paciente los fenómenos irritativos generalmente, más que infecciosos, quedan limitados a esta zona. Entonces el paciente quedaría con síntomas cocleares y o vestibulares, pero pequeños y transitorios. En el caso de un colesteatoma, lo habitual es que el canal semicircular externo acá, que es el más lateral, el que está más hacia afuera, sufra una pequeña erosión y también podría haber fístula. Entonces, esa sería la fístula perilinfática. Luego tenemos la serosa, la laberintitis serosa,
sin supuración, que habitualmente es viral y que se caracteriza por daños a veces parciales, a diferencia de la supurativa o bacteriana, que produce una destrucción total. Entonces el cuadro es catastrófico, con una pérdida total, violenta en pocas horas, de la función auditiva y vestibular, como una crisis masiva de Meniere, pero en el contexto de algún fenómeno infeccioso en oído medio, que eso ha de salir en la historia, en el examen físico, en la otoscopía. Ahora, dentro de los agentes infecciosos, ya dijimos que pueden ser bacterias a partir del oído medio o de una meningitis. Virales, pueden existir también laberintitis virales, o luéticas. Acuérdense que la sífilis, la lues, es una sífilis neurológica, es una neurolues. Entonces, a partir del sistema nervioso central se puede comprometer el laberinto. Hablamos ya del traumatismo que puede producir laberintitis y también a veces puede ocurrir una lesión quirúrgica. La cirugía del colesteatoma ocurre ya muy cerca de lo que es el oído interno y podría haber iatrogenia. Eso es también posible. Bueno, el cuadro clínico. Si alguien quiere opinar, me pregunta inmediatamente. También podemos dejar las preguntas para el final. Veamos. El cuadro clínico, les comentaba yo, que va a ser un déficit parcial, que llamamos paresia, o un déficit funcional total, parálisis, de la función coclear o auditiva y de la función vestibular. Y todo esto ocurre en el curso de horas, muy rápido, brusco, ¿ya? En la serosa o en la supurada, la instalación es habitualmente rápida. Entonces, ¿qué significan síntomas cocleares? Hipoacusia, ¿de qué tipo? Estamos hablando de oído interno, perceptiva o neurosensorial. Ruido, que cada vez que se lesiona el laberinto, falla la audición y aparece ruido, y aparecerán síntomas vestibulares, vértigo, desequilibrio, es un vértigo intenso, con síntomas neurovegetativos, náuseas, vómitos. Fíjense que es una crisis muy parecida al Meniere. Y lógicamente que a nivel de equilibrio encontraremos pruebas positivas para falla vestibular de un lado. Todos esos exámenes de equilibrio estático, dinámico, les saldrán positivos para falla de uno de los vestíbulos. Y aparecerá el nistagmus espontáneo, que es una señal a nivel de ojos que se mueven en forma fásica, desviación y corrección, así, en esta forma, y que inequívocamente cuando se presenta en forma espontánea, porque también el nistagmus yo puedo provocarlo, pero si el paciente está espontáneamente con nistagmus, eso significa falla vestibular, ¿ya? Esto es importante de aclarar y de examinar y buscar, porque el paciente a veces se presenta con un cuadro predominantemente de náuseas y vómitos, ¿ya? Y la posibilidad de que sea de origen vestibular pasa desapercibida. La gente empieza a buscar gastritis, vesícula, cualquier otra cosa. Bueno, en el caso de fístula, la signosintomatología es también coclear y vestibular, pero de menor intensidad. A veces es recurrente, como pequeños episodios, y sobre todo es sugerente que haya fístula cuando se producen estos síntomas cocleares y o vestibulares en relación a cambios de presión. Ejemplo, un paciente está en buenas condiciones, se le ocurre viajar, toma un avión y empieza con vértigo acúfeno. Eso sugiere fístula. Ahora, veamos, el tratamiento de la crisis de vértigo, ya sea de laberintitis o de Meniere o de crisis por trauma de hueso temporal, fractura de hueso temporal, siempre va a ser el mismo. Entonces hablamos de un tratamiento sintomático, para aliviar el vértigo, sobre todo el vértigo y los síntomas asociados. Reposo, son pacientes que tienen que guardar reposo absoluto. Y vamos a parar el vértigo. Para eso usamos los sedantes vestibulares. Ya hay grandes familias de sedantes vestibulares, varias familias, pero nosotros usaríamos en nuestro medio lo que está en el listado de medicamentos esenciales
y lo que es accesible al paciente. Yo les había mencionado al dimenhidrinato, que lógicamente si hay una crisis con náuseas y vómitos, no lo usaremos en forma oral, sino parenteral. Y si el paciente tiene un vértigo muy incapacitante, muy severo, asociaremos tranquilizantes menores. Ejemplo, diazepam. Si es un cuadro con náuseas y vómitos, diazepam les recomiendo intramuscular o puede ser endovenoso, pero con la precaución de administración lenta, porque si no produce paro respiratorio. Entonces, este esquema terapéutico que están viendo acá es el que se usa en forma de medicamentos administrados parenterales en crisis, y en casos ya a posteriori, cuando hay vértigo sin náuseas y vómitos, usamos estos mismos medicamentos, pero por vía oral, y generalmente no llegamos a tranquilizantes menores. Existen otros medicamentos, por supuesto, ¿ya? En uno de los documentos que yo les mostré, había la recomendación de usar sulpirida. Es un neuroléptico, es un antipsicótico. En buenas manos puede ser un muy buen sedante vestibular o antivertiginoso. Pero ¿qué pasa? Tiene muchísimos efectos colaterales no deseados, no recomendable cuando uno no es especialista en el tema. Ahora, una vez que yo determino que un paciente tiene una crisis vestibular, hago el tratamiento sintomático, pero después tendría que preocuparme de establecer exactamente por qué ocurrió esta crisis y hacer o dar el siguiente paso que sería el tratamiento etiológico, ¿ya? En el caso de la laberintitis, como les decía, habitualmente secundaria a otitis media en alguna de sus formas, habría que instalar antibiótico terapia. Por ejemplo, si es una laberintitis viral, ejemplo típico, paciente o niño con paperas y que hace un foco a nivel de laberinto. Entonces, usaré en esa laberintitis que claramente o muy probablemente es viral antibiótico. Por supuesto que no. Depende de la etiología. En casos de laberintitis secundaria a otitis media crónica, sobre todo colesteatoma, tendré que pensarse en cirugía del colesteatoma, obviamente. Y vamos a retroceder a ver si podemos. Uy, dice que estuvo mal eso. Estoy con problemas para volver a la reunión. A ver. Aquí, ya. Vamos a abrir. Podrían directamente hacerme sus preguntas. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor, lo escuchamos. Ya. Podrían hacer sus preguntas. Tenemos bastantes minutos. Sería ideal. Doctor, entonces, lo que igual, bueno, es mi duda sobre la laberintitis en los, en los acufenos y también en lo que es la hipoacusia, ¿no sería una mixta? Porque según a lo que he entendido, aparte de que afectaría el oído medio, también se estaría afectando una hipoacusia de transmisión por un tapón seroso, tal vez purulento, que estaría yendo hacia adelante. No sé si estoy en lo correcto o solamente sería una Ya. hipoacusia de transmisión. Diría una hipoacusia neurológica. Ya. Entonces estamos hablando de trauma de cráneo, ¿no? No, laberintitis. De Ahora la bajé. laberintitis. En la Sí. laberintitis. Bueno, en la laberintitis secundaria a otitis media, en alguna de sus formas, seguro que vamos a tener una hipoacusia mixta, ¿ya? Todo el fenómeno inflamatorio que ocurre a nivel de oído medio va a producir hipoacusia de transmisión. Ahora, si esa infección llegó a comprometer el laberinto,
entonces va a haber hipoacusia neurosensorial. Entonces coexisten los dos tipos de hipoacusia y eso se llama hipoacusia mixta. ¿Mm? Correcto. Está bien, doctor. A ver, Una consulta. Con relación a trauma de oído, cuando se presentan fracturas longitudinales y en el caso de que hay hipoacusia, con también hemotímpano, pero si con el tiempo se empieza a resolver el hemotímpano, la hipoacusia podría desaparecer o persistiría. perdón, repíteme la pregunta, por favor. O sea, si existe una fractura longitudinal donde hay hemotímpano, pero también hay hipoacusia, esta hipoacusia podría desaparecer en el caso de que el hematoma se resorba o Claro, puede persistir. dos aclaraciones. El hemotímpano habitualmente no se produce en fracturas longitudinales, sino en transversales. Pero específicamente con relación al hemotímpano de cualquier naturaleza, una vez resuelto el hemotímpano, debería normalizar la función del oído medio. ¿Ya? Ahora, si hay lesiones de oído interno, acuérdense que las lesiones de oído interno afectan a las células ciliadas, al órgano de Corti. Y cuando se lesionan estas células, como son neuroepitelio, no se regeneran. Entonces, lesión del oído interno habitualmente significa lesión definitiva del punto de vista coclear. Ahora, yo les voy a hacer una otra pregunta. ¿Qué pasaría con el equilibrio de ese paciente? En una laberintitis supurada con afectación total de la función vestibular, destrucción total del laberinto. Ya saben que en unos primeros días o semanas él no va a poder ni siquiera caminar. ¿Se queda así para toda la vida? ¿Qué dicen? Doctor, en uno de los documentos, bueno, en el documento que envió decía que el desequilibrio se prolongaba hasta que había compensación central. Exactamente. Bueno, les voy a explicar. Muy rápidamente, ustedes saben que el equilibrio es tan crítico para la sobrevivencia de las personas que no depende de un solo sistema. Depende del aparato vestibular, depende de la vista, del sistema propioceptivo, la sensibilidad profunda, y todo esto se coordina con el cerebelo. Entonces son 4 elementos que actúan como las patitas de una mesa. Entonces cuando falla una, habrán problemas, pero posiblemente compensables. Cuando fallan 2, más problemas, pero se puede compensar todavía. Entonces, lo que ocurre es lo que ustedes dicen, se compensa, a la larga se compensa. Inclusive yo puedo compensar la pérdida total de los 2 laberintos. Por eso es que depende de varios sistemas. Los otros sistemas actúan. Gracias, doctor, por la aclaración. ¿Otras preguntas? Doctor, disculpe, y vamos a continuar con la enfermedad de Meniere porque dejamos a medias la anterior clase. Nos faltaba solamente la parte de tratamiento, ¿ya? Que la acabamos de tratar. Porque el tratamiento que les va a interesar a ustedes, en realidad, es el tratamiento de la crisis, que es exactamente igual a la crisis que acabamos de describir, el tratamiento. El tratamiento etiológico, ¿no es cierto?, el tratamiento del colesteatoma o a largo plazo de la enfermedad de Meniere, es resorte ya del especialista. Eso no les vamos a exigir a ustedes, pero sí les vamos a exigir que traten la crisis, que alivien al paciente que llega con crisis de vértigo, por lo menos en las primeras horas o días. En la enfermedad de Meniere, a largo plazo, que es lo único que faltaría tocar, bueno, se pueden utilizar algunos elementos como sedantes vestibulares orales, diuréticos se suele usar pensando en que el mecanismo de producción es una hidropesía, y en el caso de la enfermedad de Meniere hay una cirugía muy sofisticada que consiste en la implantación de una válvula de drenaje de la endolinfa, pero esto se hace en centros muy especiales. Y también les comento, porque en otro grupo me hicieron una pregunta muy interesante, me dijeron, doctor, ¿qué es neumolaberinto y qué relación tiene con trauma de hueso temporal? Entonces,
nosotros no podemos demostrar en nuestro medio neumolaberinto, ¿ya? Que sería la presencia de burbujas de aire en el laberinto. Pero les cuento que sí, en este momento existe la tecnología para demostrar aire dentro del laberinto. Básicamente son tomografías de muy alta resolución y son útiles sobre todo para el estudio de las fístulas. A veces las fístulas logran o dejan pasar un poquito de aire hacia el interior. Es raro esto, ¿ya? Y en realidad cuando hay una fístula perilinfática el problema es a la inversa. No es que entra, sino, bueno, hay la potencialidad de que ingrese infección, pero en realidad físicamente lo que ocurre es una descarga permanente de perilinfa. ¿Mm? Acuérdense que la perilinfa o la endolinfa, en su caso, tienen relación con el líquido cefalorraquídeo, la perilinfa sobre todo. Entonces, es un sistema que permanentemente está con una presión que hace que salga perilinfa. A veces el oído medio está completamente lleno de perilinfa precisamente por eso. Pero eso es el neumoencéfalo. Perdón, no es neumoencéfalo, neumolaberinto. Neumolaberinto. Otras preguntas. Doctor, creo que hay una pregunta por chat. Una de mis compañeras creo que le hizo. Estoy sin chat en este momento, he perdido mi pantalla. Entonces, léemela, por favor. Ya, dice de Noé Barro, doctor, buenos días. Respecto al tratamiento que se realiza inyección intratimpánica de gentamicina, ¿cómo la realiza? Ya. Bueno. Ustedes saben que hay algunos fármacos que son ototóxicos, ¿ya? Entonces, en algunas enfermedades, de lo que se trata es de hacer una supresión química de las funciones del laberinto, ¿ya? Y eso se hace habitualmente a través de una punción timpánica, ¿ya? Entonces, a propósito, yo voy a inyectar un medicamento ototóxico al oído medio para que por difusión penetre al oído interno a través de la membrana de la ventana redonda. Si el tratamiento va a ser recurrente, puedo instalar un tubo de ventilación y a través de ese tubo de ventilación hacer inyecciones sucesivas. Esos son casos extremos, ¿ya? La labirintectomía, ya sea quirúrgica o química, significa la exéresis, en un caso de cirugía, exéresis del laberinto, o química, la supresión química. Ustedes anulan el laberinto, la función del laberinto. Eso se hace en casos de vértigo incapacitante, pero hay que hablar muy bien con el paciente de esta posibilidad, ¿no? Porque si tuviera restos auditivos, esos restos auditivos se van a perder. No es un tratamiento muy habitual. Bueno, muy bien. Entonces yo el fin de semana les paso su material para la próxima semana y acuérdense de leerlo bien, anotar sus preguntas y de eso se trata en este sistema de enseñanza, de que ustedes en este espacio puedan compartir conmigo sus dudas, sus preguntas y básicamente repasemos el tema desde ese punto de vista. Bueno, doctor, dicho esto... ¿Y los anteriores temas no los vamos a realizar? Los primeros, dices tú. Sí, los que nos enviaba primero por PDF. Podemos. Es buena idea. Es muy buena idea. Vamos a tener tiempo porque en realidad nosotros no estamos tan desfasados en el tiempo. Y como se va a reprogramar, han hablado de clases hasta marzo del próximo año, entonces vamos a tener harto tiempo para revisar. Está bien, doctor. Gracias. Bueno, dicho esto entonces, me despido, cuídense y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, doctor.
Hasta Hola, luego. doctor. Hasta luego. Doctor. Hasta luego.